quería decir es felicitar a Ombelín por su trabajo, ¿no? Porque está demostrando el interés, por qué del interés que hay en estos tiempos por estudiar la figura de Leguía. Un personaje que era víctima, como bien ha dicho, de memorias polarizadas. Aparentemente sobre Leguía ya estaba todo dicho, ya sea por sus detractores o por sus defensores. La conferencia que hemos escuchado, que acabamos de escuchar, demuestra la enorme complejidad y riqueza del periodo leguista, de 1919 a 1930. Las cosas no eran tan fáciles como las habíamos leído o las habíamos escuchado. Y lo más atractivo para el trabajo del historiador es que afortunadamente sobre la Patria Nueva hay abundante documentación que antes nadie se había atrevido a consultar. Y esa documentación no solamente está o en la Biblioteca Nacional o en el Archivo General de la Nación o archivos particulares o privados como Ribagüero, sino también en archivos personales o familiares. La documentación es de todo tipo, ya sea periódicos, revistas, folletos, pero también aquella árida documentación administrativa, burocrática de las oficinas del gobierno y especialmente del Ministerio de Fomento, que ya me voy a referir a él en unos minutos. Por lo tanto, es un reto la figura de Leguía, porque en el oncenio además podemos advertir una serie de temas de investigación. Ombelín, por ejemplo, se ha interesado en la formación del Estado-Nación, ¿no? Está el tema del caudillismo, está el tema del nacionalismo, está el tema de esta comunidad imaginaria del nacionalismo con el indigenismo, la elevación de la figura de Leguía como un símbolo personal. Y por supuesto está toda la obra de infraestructura, los centenarios de la independencia, el rol de los partidos políticos. Me ha parecido, por ejemplo, muy interesante esa genealogía política que has hecho entre el cambio, entre el Leguía cuestionado de 1912, que se exilia en Londres en 1913, y que vive varios años fuera del Perú y que en 1919 aprovecha, en el mejor sentido de la palabra, una serie de factores internos y externos sobre todo para convertirse en ese momento en el salvador del país ante sobre todo la crisis de los partidos, la crisis del civilismo. Yo creo honestamente que el mejor homenaje que podríamos hacerle a Leguía es estudiarlo seriamente, estudiarlo académicamente, un poco aislarnos de esas polarizaciones que ha habido hasta entonces y estudiarlo con seriedad y con rigor, ¿ya? Para mencionar, por supuesto, las luces y las sombras del régimen, ¿no? Pero ya tener otra mirada acerca de Leguía. A partir de esta breve introducción, yo quisiera tomar tres aspectos que pueden ayudarnos un poco a entender mejor la figura de Leguía. Para entender lo que significó la Patria Nueva, creo que hay que también poner mucho énfasis en la propia historia personal del presidente Leguía. Recordemos que él nació en una época y fue a estudiar a Valparaíso todavía joven, en un momento en que el Perú sufría la crisis de la República del Guano. Es decir, todas las oportunidades perdidas que había vivido nuestro país, ¿no? Y que pudieron ser mejor aprovechadas gracias a los recursos del Guano. Él es muy joven, ¿no? Cuando se presenta la famosa crisis económica de la década de 1870,
ve la impotencia prácticamente del primer gobierno de Manuel Pardo, y no solamente la crisis económica, sino también la crisis política por las constantes revueltas, especialmente por la guerra civil que desata Piérola. Por ejemplo, yo en un estudio he visto cómo, por ejemplo, el cincuentenario de la batalla de Ayacucho ni siquiera se pudo celebrar o conmemorar porque el presidente Pardo estaba en el sur justo en diciembre, en esta época, ¿no?, combatiendo y derrotando a Piérola, ¿no? Luego fue testigo de excepción, nosotros sabemos, de la guerra con Chile. Leguía bien pudo haber muerto en la batalla de Miraflores, como murieron muchos jóvenes peruanos o limeños en el campo de batalla. Él vivió la guerra, la peleó y vio cómo el Perú se hundía aún más mientras otros países de América Latina estaban avanzando a otro ritmo, ¿ya? Luego de la guerra del Pacífico tuvimos unos años de depresión económica total y, como sabemos, recién la situación se empieza a revertir a partir de 1890, 1895, ya bajo la hegemonía del segundo civilismo, ¿ya?, pero cuya visión del país, cuya visión del manejo del país para Leguía era un poco tímida, un poco errática. Él se dio cuenta, creo, cuando ingresa al Partido Civil y sobre todo cuando es presidente, ¿no? Entonces él se da cuenta que con esa visión del país el Perú nunca iba a poder remontar, ¿no? Se va, como hemos visto, varios años exiliado a Londres, y cuando triunfa en el año 19 cambia radicalmente el diseño del Estado, ¿no? Una mayor participación, es el Estado ahora el que debe ser el principal agente del progreso, ¿no? La palabra progreso es una muletilla en los discursos de Leguía, ¿no?, a través sobre todo de las obras públicas, ¿no? Y también es interesante esta alianza tan compleja del leguismo, esta alianza pues multiclasista, incluso multigeneracional de 1919, ¿no? El Perú pues evidentemente, ¿no?, había perdido el paso, había perdido el camino, ¿no?, en comparación a sus pares latinoamericanos. Y ese tiempo había que recuperarlo, ¿no? Y la mejor forma que yo leía de recuperar ese tiempo perdido era darle al Estado una mayor participación, no solamente en la infraestructura, sino en la creación de la riqueza y también en fomentar una clase de consumidores, una clase media a través de los empleados públicos, de los maestros, en fin, ya ese tema creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Otra mentalidad, la mentalidad del empresario, la mentalidad del capitalista, ¿no?, para entender un país, que lamentablemente no la tenía el civilismo, ¿no? Yo creo que esa es una primera vertiente, ¿no? La segunda vertiente, que la retomo de la primera, es la cuestión de la infraestructura, ¿ya? Hace poco una exalumna de la especialidad de Historia hizo una tesis sobre el Ministerio de Fomento. Una tesis, un tema que a cualquier estudiante de Historia le resultaría pues poco atractivo, ¿no?, porque es una historia muy institucional, muy burocrática. Ahí no hay que leer libro, ahí hay que leer documentos, informes, ¿no? Ese tipo de documentos fríos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa tesis, y en lo que yo he podido revisar muy por encima, ¿no?, uno se da cuenta el enorme potencial que le puso el oncenio a este ministerio, ¿no? Como ustedes saben, pues el Ministerio de Fomento antes era algo así como el superministerio, que veía todos los temas, ¿no? Por eso las obras públicas se hacían con visión integral.
porque estaba el tema de la salud, el problema del transporte, el tema de la educación. Entonces las obras públicas se hacían con un criterio más amplio. Ahora hay un ministerio para cada sector, por lo tanto a veces las obras se hacen sin ese engranaje. Y el Ministerio de Fomento, en los años 10 y en los años 20, estaba integrado por mucha gente de nivel, con mucha gente preparada, vamos a decir, pues una primera tecnocracia peruana, ¿no?, a la cual el leguismo le dio mucho impulso, ¿no? Las obras públicas del gobierno de Leguía empezaron a ir aumentando a partir del año 23-24, y sí, ahí hay, por ejemplo, una sombra del leguismo, que muchas veces esas obras públicas se hizo no solamente sobre la base del ahorro interno, que fue un tema que el leguismo quiso atajar en 1919, por ejemplo, al elevar los impuestos y sobre todo a incrementar un impuesto que antes era muy reducido y por supuesto muy polémico, que es el impuesto a la renta, ¿ya? Pero no era suficiente. No era suficiente porque una de las esencias de la patria nueva eran las obras públicas. O sea, a más obras públicas se legitimaba más el régimen. Entonces se entra en un círculo vicioso en el cual los recursos internos no son suficientes y se recurre cada vez más a los préstamos o a los famosos empréstitos. No es casualidad que los empréstitos aumentan considerablemente en el año 23, justamente el año en que Leguía está preparando su primera reelección, ¿no? Y ya va a ser prácticamente una bola de nieve hasta el año 28, porque ya el año 28 empiezan a presentarse, los primeros síntomas de la crisis que estallaría al año siguiente a nivel mundial, como todos saben. Pero a lo que me refiero es que nunca antes el país había vivido un contexto semejante de obras públicas, ¿no?, a nivel nacional. Es increíble todo el orden, ¿no?, desde obras públicas muy grandes hasta pequeñas, porque uno de los temas, repito, centrales del leguismo era el progreso a través de lo material, a través de la infraestructura, ¿no? ¿Ya? Y como les digo, afortunadamente hay mucha documentación. Lo que pasa es que investigar y leer esos documentos es un trabajo bastante, entre comillas, tedioso, ¿no?, porque no son documentos, pues, digamos, atractivos para una lectura. Lo otro a lo que me voy a referir muy brevemente es a lo que el tema que hice de mi tesis el año pasado, que es el tema, yo estudié el centenario de la independencia, porque allí yo tocaba, se confluían tres temas de interés. El primer tema, por supuesto, era Leguía. El segundo tema era la independencia, ¿no? O sea, es decir, cómo se reescribía la independencia, ¿no?, en el contexto del centenario. Y en tercer lugar, Lima, lógicamente, ¿no? A mí me interesa mucho la historia de Lima, como a varios de mis colegas, incluso aquí presentes, ¿ya? Entonces, allí me di cuenta, y no lo digo con exageración, y lo mencioné el día de la inauguración del monumento al presidente Leguía en la avenida Arequipa, ¿ya?, que yo todavía sigo insistiendo que sin lugar a dudas el mejor momento de nuestra capital en la época republicana fue el contexto de los centenarios, porque nunca la ciudad, todo el esfuerzo que hubo, tanto a nivel público como a nivel privado, y ese es un mérito de Leguía de haber podido movilizar, ¿no?, a toda la población con las colonias extranjeras, como todos ustedes saben, para darle un cambio radical a la ciudad. Y no solamente es un cambio de infraestructura, sino es un cambio de visión de ciudad.
¿no? O sea, el urbanismo, ¿no? El esquema urbanístico de Lima cambia completamente, ¿no? Y a eso hay que añadirle también, por supuesto, el embellecimiento de la ciudad, porque creo que nunca Lima, en tan poco tiempo, se inauguraron tantas esculturas, tantos monumentos, como todos ustedes saben, ¿no? Lima un poco es el espejo de lo que Leguía se preocupaba por el resto del país. Hacia 1919, 1920, Lima como ciudad también se había quedado rezagada respecto a sus pares latinoamericanas. Y qué mejor contexto que el centenario, y ahora me acuerdo del mesianismo que has mencionado de Leguía, para colocar a Lima igual o por lo menos acortar las distancias con las demás capitales latinoamericanas. Entonces yo solamente quiero terminar volviendo a lo que había empezado, ¿no? Nos habíamos quedado con aquellas declaraciones de Sánchez que están ahí en YouTube, ¿no? Sobre Leguía. Nos habíamos quedado con aquella entrevista, última entrevista televisada allá de la Torre, en la que dijo que Leguía había sido el mejor presidente civil del Perú del siglo XX. Nos habíamos quedado con la versión ya más matizada de Basadre en Perú, Problema y Posibilidad, en la segunda edición, en el que matizó mucho su versión que había tenido justamente en la primera edición de Perú, Problema y Posibilidad, ¿no? Y por qué no decirlo, cuando yo estaba en estudios generales y nos dieron y llevaba el curso de Realidad Social Peruana, uno de los libros que había que leer era el de Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Y uno de los ejes del libro es Leguía, ¿no? Y yo creo que a pesar de haber sido un libro escrito por dos historiadores ideológicamente de izquierda, yo creo que ya a partir de ese estudio un poco lo tratan a colocar a Leguía en su verdadera dimensión, porque a Leguía hay que comprenderlo en su época, lógicamente, ¿ya? Y otro ejercicio que hay que hacer con Leguía es comparar su régimen con los demás regímenes de América Latina de aquella época. El régimen de Leguía no es una excepción, no es una isla, ¿no? Hay gobiernos del mismo estilo, ¿no? Hay gobiernos del mismo estilo porque además estamos en una coyuntura de la expansión económica y cultural, también, por qué no decirlo, de Estados Unidos en la región en los años 20. A veces yo le digo a mis alumnos que, hablando de la historia que pudo ser y no fue, que le gusta mucho al papá de José, ¿no? A veces, haciendo un ejercicio mental, yo le digo a mis alumnos, yo creo que si no hubiese gobernado Leguía el Perú en los años 20, el otro lo hubiese hecho de manera parecida, ¿no? Hay que entender, por lo tanto, el contexto en el que gobernó Leguía. Y termino diciendo algo de Basadre en la historia de la República, que lo voy a decir en otras palabras. O sea, Leguía no es el único ni absoluto responsable de lo que ocurrió en los años 20. Leguía no gobernó solo. ¿Me entienden? ¿Ya? O sea, hay toda una maquinaria, hay una serie de personajes que están totalmente registrados en los documentos que fueron los que gobernaron con él. Así que tampoco hay que personalizar tanto lo que ocurrió en el Perú entre el año 19 y el año 30. Muchas gracias.